Bien, ¿por qué debería recibir un curso de eneagrama directores de cine, actores de cine y especialmente guionistas de cine? Pues bien, recibir un curso de eneagrama es ahorrarse 5 años recibiendo cursos, una licenciatura de psicología para lograr entender la psicología de los personajes humanos, que no son miles y miles y miles, sino solo son 9. O podríamos decir que son 18 si multiplicamos este 9 por 2, sabiendo que una misma personalidad puede estar en luz o en sombra, y son estas personas que en una parte de su vida estaban en oscuridad y se mostraban de cierta forma, y años después, cuando los volvemos a ver, pensamos que cambiaron totalmente, y no es que hayan cambiado totalmente, sino que eh, están en otra polaridad, están en luz y están mostrando su mejor versión de sí mismos. Para películas especialmente que utilizan el esquema del viaje del héroe, este cambio de estar en una personalidad en negativo y llegar a un punto donde le doy vuelta a esta misma personalidad por todo lo que tuve que atravesar, es no solo interesante, sino le da a las películas credibilidad, porque el espectador, aunque tenga una educación pobre, no es tonto, y la gente sabe cuando un personaje es real y cuando un personaje es ficticio, y especialmente cuando son personalidades muy parecidas a la del espectador. El espectador, eh, no hay forma de engañarlo más que con estos insights de personalidad, donde logramos que el espectador diga muy interiormente: sí, a mí me ha pasado exactamente lo mismo. A mí me pasó lo mismo. Es como que si hubieran copiado la historia de mi vida. Yo sentía lo mismo. Yo dije esas mismas palabras. Yo en algún momento de mi vida sentí los mismos sentimientos que este personaje. Qué bien hecha está esta película. Porque para hacer personajes genuinos a través de la historia, los guionistas se han basado en casos reales. Y eso es lo que le da mucha credibilidad a las historias. Pero cuando escribimos casos que no son de la vida real y no tenemos un referente donde nosotros vimos y conocimos de nombre y apellido al personaje, sino nos estamos inventando estas historias, tenemos que tener ciertos conocimientos básicos de psicología o de cuáles son los parámetros de la personalidad que hacen detonar lo mejor y lo peor de cada persona, dependiendo las circunstancias, los botones, las desgracias o las bendiciones que nos pasen en la vida. Para hablar de coach, que se le da a actores, que se le da a directores y a guionistas para hacer películas, inevitablemente tenemos que hablar de Stanislavski, que fue el primero que tomó este tema muy en serio. Y por supuesto que hay cosas rescatables de su método, cosas que ya están obsoletas, porque recordemos que él lo que hizo fue darle vuelta a puestas en escenas que necesitaban soliloquios. Es decir, estos soliloquios era donde los personajes abrían la cuarta pared y les decían: hola, yo soy Juan, soy carpintero, hace 2 años que me casé. Entonces, digamos, subestimaban la inteligencia del público, y para ponerle claro las características del personaje hacían estos soliloquios en los que se rompía la cuarta pared, se presentaban, o eran los que les decían: ustedes no saben, pero antes de que muriera fulana. Entonces eran los que nos daban estas claves, porque pues los escritores de 1800 para atrás pues pensaban que la gente era demasiado tonta como para entender una trama solo interpretando los diálogos. Con el tiempo
nos fuimos dando cuenta en el teatro y en el cine que la gente sí podía entender una trama e incluso era más emocionante y forzaba a poner más atención, ir entendiendo por pedazos e ir entendiendo entre líneas y a veces por silencios, por miradas, por sonrisas sarcásticas, ir entendiendo cómo se iban moviendo los hilos de la historia. Pero entonces lo que hace Stanislavski es romper un poco el asunto esto de los soliloquios y lograr con un método que el actor pudiera expresar más de lo que decía el guión, más de lo que había escrito el guionista. Lograr interpretar en un trabajo de escritorio lo que decía entre líneas, tenerlo consciente y al decir mis parlamentos con este conocimiento de qué había detrás de la historia, lograr que la gente entendiera la historia en otra dimensión. No solo como una radionovela, sino decir, él acaba de decir que no, pero por la sonrisa que hizo y por el guiño que hizo, ese no es un sí, ¿verdad? Entonces, repasemos rapidito esto que es interesantísimo. Ellos hacían un trabajo de escritorio antes de ensayar, hacían un trabajo de escritorio. Lo hacían sentados sin ninguna interpretación. Hacían una lectura del guión y empezaban a elujubrar cuáles eran las motivaciones del actor. Todo lo que hacemos, hasta lo más pendejo, levantarnos de una silla en medio de un almuerzo, tiene que tener una motivación. O sea, yo no me levanto de una mesa comiendo para salir a la cocina y no traer nada. O sea, tuve que tener la motivación de que no hay sal en la mesa o que fui a traer una cuchara, algo. Hasta para las acciones más esenciales tengo que tener una motivación. Entonces en ese trabajo de escritorio hacían algo que muy sabiamente le llamaban partituras. Entonces el actor sacaba una partitura, como que fuera una partitura musical, y decía, bueno, en esta escena, en la número 15, mi personaje está enojado. No dice claramente por qué, pero yo voy a plantear por qué, para poder convencer a la gente de lo que estoy diciendo entre líneas y comunicarle un enojo bien puntual y que la gente entienda, aunque no lo esté diciendo con palabras, que entienda la naturaleza real de mi enojo. Hasta que ya tenían hecha su partitura de cada escena, pasaban a ensayar y por último ya hacían la puesta en escena. Eso está muy bien, pero el eneagrama, lo que viene a enriquecer todo el método de preparación de personas antes de una película, es que logra que tengamos coherencia entre guionista, director y actores. Si los tres conocen el lenguaje del eneagrama, no nos vamos a perder. Porque, por ejemplo, si yo elegí un personaje perfeccionista y estoy pensando que todas sus secciones son las de una persona perfeccionista, no puedo descuidarme en un par de escenas y plantearle una escena en la que se pasó un semáforo en rojo. Porque un perfeccionista no haría eso nunca. Un perfeccionista es el tipo de persona que, aunque haya cometido un delito, es el que se va a entregar a sí mismo a una comisaría o al sheriff si estamos en el viejo este. Entonces, incluso el director puede corregirle la plana al guionista y decir, mira, en esta parte, toda la escena, teníamos las 23 escenas anteriores siendo coherentes con un personaje perfeccionista. ¿Y aquí qué pasó? Aquí se nos cayó el personaje. En esta escena, o me aclarás por qué aquí rompió su esquema perfeccionista, o eliminamos esta escena o la modificamos, porque pierde credibilidad lo que veníamos construyendo. Y también es muy fácil el diálogo entre director y actor si el actor tiene claro cómo es un personaje perfeccionista. El método de Stanislavski y muchos
muchos años después, el método de Strasberg, que es el mismo método de Stanislavski, solo que pasado a Nueva York y pasado a la realidad de los Estados Unidos. Strasberg lo que hace es decir, bueno, la preparación para un actor que va a interpretar el papel de un camionero es mandarlo a vivir un mes con un camionero, lo cual está bien. Pero ¿cuál es el problema? Que puede ser que el guionista imaginó en su mente un piloto de camiones manipulador como es un 2 en el enneagrama, y el actor que se fue a vivir un mes con un camionero se va a vivir con un camionero que es un camionero que en el enneagrama encaja en el número 7, que es uno que es media vida, que cuenta chistes, que es el centro de atención en las fiestas. Entonces, esos errores son los que viene el enneagrama a clarificar. Si mi guionista se imaginó un personaje manipulador que ayuda a personas, pero para manipular como el 2, y yo me fui a tomar de referencia a un camionero que es un cuentachistes y una persona que es parrandera, estoy teniendo una pésima referencia para la película. Tendría yo que tener más referencias psicológicas que referencias del modus vivendi de una persona del gremio de mi personaje. ¿En qué otra cosa nos ayuda el enneagrama? Por ejemplo, sería ideal que también que la gente que hace vestuario en una película supiera de enneagrama, porque por ejemplo, una persona número 4, que son los artistas, las personas que son muy egocéntricas, tienen una forma de vestir que siempre va o está pasada de moda o está imponiendo moda, pero son las personas que se visten diferente a todos los demás. Entonces, para elegir el vestuario, yo tendría que conocer incluso cuáles son las características de personalidad, cómo se viste una persona que es exitosa versus cómo se viste un intelectual, versus cómo se viste un artista o cómo se viste un perfeccionista. Y no solo irme por los clichés que Hollywood ha puesto de cómo es la forma correcta de vestirse según la profesión que yo tengo. Otras cosas que yo rescato del método de Strasberg que se complementan con el enneagrama. Strasberg estaba muy consciente que antes de una filmación el artista no puede bajarse del carro y a ir a la escena 1. Tiene que tener un proceso de relajación muscular, de calentar un poco su voz y de poco a poco dejar de ser yo para dejarle espacio al personaje. Y cuando yo ya salgo a filmar la escena, ya no soy yo el actor, sino va el personaje. Porque yo creo firmemente que en una filmación para una película es muy parecido, tal vez es malo el ejemplo, pero han visto que los boxeadores cuando entran al ring de una pelea profesional entran ya completamente sudados, o sea, vienen de un entrenamiento, de un calentamiento de mucho tiempo y ya están metidos tanto su cuerpo físicamente como su espíritu está ya metido en la pelea desde hace una hora, no en el momento en el entran al ring. Entonces, digamos, yo rescato mucho del método de Strasberg el trabajo previo del día de la filmación, pero con lo que ayuda el enneagrama, ayudando al método de Strasberg, es decir, sí, además del calentamiento físico que debo hacer, además de calentar mi voz, de preparar mis músculos, de sacar al actor y de meter al personaje y de hacer estos ejercicios de ¡fuera! ¡Fuera! Para empezar a que la adrenalina empiece a circular por todo el cuerpo,
yo tengo que saber en qué personaje meterme. Porque si yo como Alejandro, actor, soy un 4, soy un artista, esa es mi personalidad natural, tengo que dejarla en el camerino y meterme en el rol de una persona autoritaria como lo sería un 8 y dejar por un lado mi yo artista y meterme en mi yo autoritario. ¿Ah? ¿Por qué digo esto? Porque muchos actores lamentablemente no hacen personajes. Tienen un solo personaje y lo aplican en todas sus películas. Cantinflas es el mejor ejemplo de esto. Cantinflas solo hizo un personaje. Solo hizo un personaje. Eh, por ejemplo, Jim Carrey, en la mayoría de sus películas, eh, 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 hace el mismo personaje. Este personaje exagerado y que hace ojos y no sé qué. Es el mismo personaje y está bien, cuando funciona, funciona. Pero si estamos hablando de arte dramático, de películas que requieren un trabajo serio de plantear personajes creíbles, que cuando lleguen a la mente de los espectadores dejen una huella que impacta por el drama que evidencian o porque yo soy una personalidad muy parecida y digo yo, wow, a mí me pasa exactamente igual que a él, pues sí se necesita este trabajo previo.